Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa hora. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de vivir, de habernos levantado el día de hoy, de poder ver a nuestra familia, a nuestros hermanos. Y damos gracias a Dios por todo. Y en todo momento, es lo que nos dice las Escrituras, que demos gracias a Dios en todo tiempo. No por todo, pero en todo tiempo demos gracias a Dios. Déjeme decir algo. Alguien me dijo en alguna ocasión: pastor, quítese esos lentes oscuros porque os parece como mafioso, como es una persona fantocha. Y ya ve que la gente en todo se fija. Y yo le dije, no es eso. Lo que pasa es que mis lentes son para leer, pero cuando salgo al sol, los lentes se ponen oscuros. Entro a la casa y se ponen claros. Y porque si fueran oscuros solamente no podría leer. Sin embargo, se ven oscuros para usted, pero para mí no están oscuros. Yo miro claro, leo, para eso los uso todo el tiempo, para manejar todo. Porque los lentes tienen algo que los transforma en oscuro, para que los rayos del sol, las luces de los carros en las noches no le molesten a uno, a sus ojos. Por eso usted los ve oscuros, pero no es que yo use lentes oscuros, mucho menos para leer. Quiero aclarar eso. Usted me ve ahora medio barbón. Bueno, también es otra cosa que hay gente que ha dicho que el hombre se debe de afeitar. Hay muchas cosas. Pero bueno, aquí estamos para seguir con nuestra clase principal. Yo sé que en YouTube no hemos bajado muchos videos porque la mayoría nos sigue en Facebook, en vivo, y a veces ya no queremos hacer otro trabajo para pasarlos a YouTube. Lo que estamos haciendo es mejor grabándolos, mandándolos a Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. Pero estamos aquí con el tema principal de la clase de discipulado del libro Los Primeros Pasos, la base del discipulado, que es de este libro que su servidor escribió. Un libro muy sencillo, muy práctico para los recién convertidos o aún para aquellos que no se han convertido, que es una de las clases que ya se terminó en nuestra escuela de discipulado. Y ahora seguimos con el libro Ustedes Adorarán. Pero vamos con la lección número 7, que se titula El Espíritu Santo. Dios, te damos gracias en esta hora por tu gracia, tu amor, tu misericordia y lo bueno que has sido con nosotros. Señor, bendiga esta clase, que pueda ser de edificación para cada uno de los oyentes. En el nombre precioso de Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Ok, una vez más estamos con la clase número 7, el Espíritu Santo. Primero lo que debemos de entender es quién es el Espíritu Santo. Y podía decir esto, que cuando nosotros venimos a Cristo, no puedo usar la palabra automáticamente, aunque a veces la usamos. Podemos usar mejor la palabra al instante. Cuando una persona viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados, al instante viene el Espíritu Santo a hacer morada, a vivir en la persona. El apóstol Pablo dice que nosotros somos templo, somos morada del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo es que viene el Espíritu Santo? Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le damos nuestra vida al Señor, le aceptamos en el corazón, viene el Espíritu Santo a hacer morada en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo no es una fuerza activa como lo mencionan los alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad de Dios.
esa persona de la Trinidad de Dios, es el Espíritu Santo, habla, también se entristece cuando nosotros no hacemos caso o escuchamos su voz o lo ignoramos, cuando nosotros no obedecemos su voz, cualquier otra cosa, porque es una persona. Nosotros creemos en la Trinidad de Dios. Y aunque la palabra Trinidad, quiero estar claro, la palabra Trinidad en sí no está en la Biblia. Porque ese es allí donde a veces la gente dice, bueno, ¿y dónde dice la Biblia que la Trinidad existe? ¿Quién es la Trinidad? En sí la palabra Trinidad no está en la Biblia, para dejar claro. Porque estamos en una clase de discipulado sencilla para que los nuevos creyentes o los que no conocen a Cristo puedan digerir esta enseñanza. Lo que habla el apóstol Pablo a los niños espirituales. Hay que ayudarlos a que entiendan la Escritura. Pero sí la Biblia nos enseña, a pesar de que la Biblia no enseña la palabra Trinidad, sí nos enseña que son tres personas realmente distintas. Son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí es donde hay controversia con lo solo Jesús. Pero la Biblia nos enseña claramente que hay tres. Aunque no estoy aquí para dar una cátedra a la gente que no cree así, estoy aquí para edificar los nuevos creyentes. Pero si vamos a primera carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 7. Si usted se agarra una Biblia y usted también se deja engañar por cualquier persona, primera de Juan, capítulo 5, verso 7, no habla la palabra Trinidad, pero habla de tres. Dice la Biblia, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. No uno, tres. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Verbo? El Verbo es Cristo. El Verbo es la acción de Dios. Entonces, y el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Lo dice claramente el Escritor. No nada más es uno. Bueno, es un solo Dios, pero tres personas. Ahí lo dice claramente. ¿Cómo podemos entender esto? Usted y yo somos trinitarios. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo explica usted eso? Pero somos uno. Está bien claro para entender. Ahora, también dice en la misma escritura de 1 Juan 5:7, y tres dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. ¡Wow! No hay mejor cosa, hermanos, como la sencillez de la palabra. ¿Para qué hacer las cosas tan imposibles cuando sabemos que la palabra es tan sencilla, tan limpia, tan pura, que viene siendo alimento a nuestra vida? Ahora, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? Podríamos explicar un montón de cosas, cómo vino, cuándo vino, pero en el Antiguo Testamento solamente venía y estaba sobre los reyes, los sacerdotes, los que ejercían a un ministerio. Pero por causa de la desobediencia o causas de pecado, el Espíritu se iba. Ahora, en la vida del creyente, bajo la dispensación de gracia, el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente desobedece o peca? El Espíritu Santo no se va como en el Antiguo Testamento. Lo que hace el creyente es que lo apaga o lo contrista. Y es casi lo mismo, como si se fuera. ¿Para qué quiere usted el Espíritu Santo? ¿Triste o apagado? Es casi lo mismo, como si se fuera. Pero la Biblia nos enseña claramente que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, porque el Señor lo había prometido. Nadie podía moverse de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo para poder ser efectivos en la evangelización del mundo.
En Hechos capítulo 2, verso 1, dice, la Biblia dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, porque el Señor les había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre, pero ya lo tenían en sus corazones. Por eso después enseñamos lo que es una triple relación del Espíritu Santo con el creyente, pero ahorita no estamos en eso. Ya tenían al Espíritu Santo, pero ahora se trataba de que viniera sobre de ellos para poder ser testigos en Jerusalén, en Samaria y en Judea y hasta lo último de la tierra. La segunda pregunta, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Vino para ser nuestro consolador. El Espíritu Santo vino con una misión muy especial, porque cuando el Señor partió hacia el cielo, cuando Jesús es crucificado, sepultado y resucita y va al cielo, pero antes de que fuera al cielo, el Señor habla con sus discípulos y les dice, si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene, pero si yo me voy, el Espíritu Santo vendrá, porque es una promesa del Padre. Va a venir sobre vosotros. En Juan capítulo 14, versículo 16 al 17 dice, y él añadió y dijo, el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Esto concuerda con lo que dije al principio. Un pecador no puede recibir el Espíritu Santo, al menos que se arrepienta, le dé su vida a Cristo y venga a ser hijo de Dios por el nuevo nacimiento. Jesús claramente lo dijo, el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ahora, el inciso B, vino para enseñarnos todas las cosas. Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, dice Jesús, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En otras palabras, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo no vino solamente para ser el Consolador, para consolarnos en los momentos difíciles que pasamos, sino con la misión de enseñarnos la justicia y la verdad y para hacernos saber el deseo del corazón de Dios. Por eso que siempre debemos estar alerta para lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos, porque el deseo del corazón de Dios es hacernos saber algo y será a través del Santo Espíritu. Inciso C, vino para testificar de Cristo. El Señor dijo en Juan 15, 26 al 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús dijo que cuando viniera el Consolador, a quien el Padre, a quien Él enviaría del Padre, el Espíritu de verdad, Él daría testimonio acerca de Él. En otras palabras, cuando viene el Espíritu Santo, Él no viene a hablar de sí mismo, Él viene a hablarnos de Jesucristo, porque Él sabe y escudriña hasta lo más profundo de Dios. En este pasaje que acabamos de leer podemos encontrar también en el versículo 27 que no vino el Espíritu Santo solo para testificar de Cristo, sino para ayudarnos a nosotros también a dar testimonio de Él. Por eso que yo digo, ¿para qué queremos el Espíritu Santo? ¿Para qué estamos pidiendo poder si no vamos a testificar de Él? Para tenerlo allí como dicen por allá, en un nicho alzado, no tiene caso. Lo otro, vino para convencer al mundo de pecado. El capítulo 16 del Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 11, dice, Jesús dijo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de Cristo. O sea, lo que estoy tratando en estas lecciones, en estas clases básicas, es que usted debe entender que estoy usando la mayor parte de escritura de la Biblia para que la persona que escuche esta enseñanza
sea cristiano o no sea cristiano, sepa que no son filosofías, no son huecas sutilezas como Pablo dice, sino que se dé cuenta que es palabra de Dios. Que lea la Biblia. Si no tiene, cómprese una y lea la Biblia para que usted se dé cuenta lo que realmente dice la Escritura. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, es porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, porque nadie puede por sí solo reconocer que necesita salvación. Nadie puede convencer a nadie de pecado, por muy buen predicador que sea, por un buen maestro que sea. No es el sacerdote, no es el buen predicador, no es el buen pastor el que convence a un pecador de pecado. El único que convence al pecador de pecado es el Espíritu Santo. Para que quede bien claro. O sea, conforme a este pasaje bíblico, solo el Espíritu Santo puede hacer la obra en un pecador. Porque cuando un pecador se justifica a sí mismo, necesita arrepentirse para que Cristo pueda hacer la obra de redención en su vida. De otra manera, si la persona cree que por sí solo, o pagando una manda, o haciéndose de rodillas 1 kilómetro o 1 milla, puede limpiarse de sus pecados, le puede perdonar, no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, exclusivamente por gracia, por medio de la fe. Y Pablo dice, esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. Lo otro vino para guiarnos a toda verdad. Capítulo 16 de Juan, versículo 13, otra escritura. Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En otras palabras, la Biblia nos enseña que es muy importante enseñar al nuevo creyente que ya ha conocido al Espíritu Santo para que lo guíe a toda justicia y a toda verdad, porque cada persona necesita a alguien que lo enseñe. Es como una persona cuando viene a Cristo, o aun cuando no conoce a Cristo, a algo lo está guiando a esa persona. Es su carne, sus pensamientos, el diablo, qué sé yo. Pero cuando una persona viene a Cristo, debe de buscar o pedirle al Espíritu Santo que lo guíe. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la justicia? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Aun cuando pedimos, dice, nadie sabe lo que pide, al menos que el Espíritu Santo pida por vosotros con gemidos indecibles. Lo otro, vino para darnos poder. La Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto lo encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. O sea que las Sagradas Escrituras nos enseñan que el poder que los gobernantes reciben en este mundo sobre las naciones es con la intención de tomar control de ellas. Sin embargo, el poder que se recibe del Espíritu Santo es con el fin de testificar de Cristo y no para sentirnos mejores que los demás. Vino para dar testimonio a nuestro espíritu. Pablo dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todos los hombres declaran que son hijos de Dios en este tiempo, que todos somos hijos de Dios, pero la realidad es que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Sin embargo, el trabajo del Espíritu Santo es darle al creyente la garantía de que es un hijo de Dios. Lo otro, vino para ayudarnos a orar. Pablo dice en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda con nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En nuestra vida cristiana siempre tendremos momentos difíciles en los cuales no tendremos aliento para orar y para seguir adelante en el camino del Señor. Pero el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, pedirá por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sabe cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida agradable y perfecta. ¿Quién puede recibir al Espíritu Santo? Las Sagradas Escrituras nos enseñan que hay un orden para recibir el Espíritu Santo conforme a Hechos capítulo 2, versículos 37 al 39.
Lo primero que vemos en este pasaje bíblico es que debe de haber arrepentimiento y ser bautizado en agua para poder recibir esta promesa. Sin embargo, también hemos visto en algunas ocasiones que hay personas que cuando están siendo bautizadas en agua, viene el Espíritu Santo y los bautiza y reciben el don de hablar en otras lenguas. Entonces debemos de entender esta clase. Hay una historia aquí que quiero terminar porque se oye una música en el fondo y es una música que no es cristiana, y a veces si subimos un video a YouTube y hay música que no tenemos derecho de autor, no podemos bajar el video, ojalá no salga allí. Pero en una ocasión yo fui a predicar a una campaña, a una iglesia, y la tercera noche Dios salvó a una persona y en ese mismo momento recibió el Espíritu Santo y el don de hablar en otras lenguas. Recuerdo que cuando salimos del servicio, el hombre andaba afuera de la iglesia hablando en otras lenguas. De allí nos fuimos al restaurante y no sé cómo pasó, allá llegó este hombre que se había convertido a Cristo hablando en otras lenguas. La mesera que nos iba a atender para ordenar la comida, este hombre le hablaba en otras lenguas. De rato llegó su esposa, se supo dónde estaba y ya le hablaba en español y esta persona le hablaba en otras lenguas. La persona preguntó: ¿qué le hicieron a mi esposo? ¿Por qué está hablando así? Nosotros le dijimos: ni siquiera nosotros sabemos. Y dijo: no cabe duda que ni ustedes están locos, ni ustedes mismos se entienden. Le dije: claro que no, porque cuando una persona recibe el don de hablar en otras lenguas, que sean de veras el don de hablar en otras lenguas, la Biblia dice que nadie le entiende, porque habla misterios, habla para sí mismo, y habla para con Dios y se edifica a sí mismo. Habla para con Dios y se edifica a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe, entonces podremos formar bien el carácter de Cristo en cada discípulo. Porque cuando formamos el carácter de Cristo en el discípulo, es cuando empieza el proceso de crecimiento, y esto se podrá ver no solamente en su testimonio, sino también como persona dentro del cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia. Sin embargo, este crecimiento tiene un proceso de desarrollo. El Espíritu Santo es el que comienza las circunstancias en la vida de un discípulo para ayudarlo a crecer hacia su potencial dado por Dios. Este proceso de desarrollo comienza en el cultivo de nuestra relación en Cristo, el cual produce un cambio en nuestro carácter, el cual nos lleva a ser semejantes a Él. En esta etapa, el creyente comienza a descubrir los recursos básicos para su ministerio, y finalmente esto lleva al discípulo a entender por qué razón Cristo lo salvó. Dios le bendiga, Dios le guarde. Síganos a través de YouTube. Usted mira allí el canal, suscríbase por favor. Cuando haya un video nuevo recibirá usted notificación, y mándenos cualquier comentario. Nada más no mande comentarios atacándonos, porque eso no es saludable. Si a usted no le edifica esta enseñanza, pues cámbiele de canal. Pero si usted le edifica y quiere compartirlo, o dígale a algún amigo, ¿verdad? Suscríbase por favor a nuestro canal en la página Eleuterio Prieto, página de Facebook Prieto Ministries, Instagram Eleuterio Prieto, Twitter @Prieto Eleuterio, Instagram Eleuterio Prieto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Eleuterio Prieto. Cuídese, por favor.